trauma abdominal. Entonces, en este tiempo, donde todo el mundo está hablando, más ustedes tienen una oportunidad, siempre buena, siempre están listos para llegar a la mentora, a donde van. Normalmente es la universidad, pues ir donde su chica o donde su chico. Pero ese viajecito pone cierto riesgo. A veces cuando ves mucho de esto, o allí en el trauma, se te produce todo, porque dices, a veces con una imprudencia, perder la vida o perder parte del cuerpo, o someterse a un riesgo innecesario. Pero es el tiempo. Ahora, este módulo concretamente, jóvenes, es puntual. El trauma puede ser directo o puede ser penetrante. Entonces, en otras palabras, el trauma puede ser cerrado, puede ser abierto. Cuando es penetrante es por arma de fuego, por arma blanca, etc. El trauma cerrado es otra cosa. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Conocer la epidemiología, el mecanismo del trauma, para poder inducir en el diagnóstico, en el tratamiento y sobre todo los exámenes de apoyo que necesita para documentarse las fallas o el daño que ha ocurrido esto. Luego de esto tenemos el examen clínico que debe ser sistemático, registrado. No es de que era esto, estaba así y ahora está de otra manera. En esto del trauma es importante ir registrando, monitorear todo lo que fuera posible como paciente y como personal médico. Entonces, porque en pocos minutos puede cambiar el curso evolutivo de esa vida. Luego después, jóvenes, hay que ver, ¿tiene indicación o no tiene indicación? Aquí nos apoyamos de algo que es práctico. Y esto creo que cualquiera lo puede hacer, un lavado con el poder. Para esto no es ciencia. Es que una vez vean, ustedes ya lo pueden hacer. Es una cosa muy sencilla. Y es urgente que cuando se maneja el trauma, no es que uno va a hacer eso y hay que esperar eso. Pero es sincrónico. Entonces, todo el personal de enfermería, el paramédico, los médicos, los internos, están haciendo no lo mismo. Están haciendo todo lo necesario para completar la atención y el cuidado del paciente. Luego después, el diagnóstico. ¿Qué exámenes vamos a pedir así rápidamente? Que nos faciliten, que nos colaboren para llegar a determinar el daño del paciente. Y luego de eso, pues, tenemos el traumatismo de sitios especiales, vías urinarias, pelvis y la fractura de pelvis al final, que es una fractura ósea, que eso naturalmente sé que no es tema de esto, pero en trauma tenemos por lo menos que mencionarlo, comunicarlo, porque ustedes van a ver cuando les toque llevar traumatología este capítulo con más detalle. Entonces, el trauma abdominal, ¿cuál es la clasificación y la epidemiología? Aquí tenemos que este trauma representa entre el 15 y el 20% de todas las muertes de trauma abdominal en el mundo. Y aquí esto es muy importante. Reconocer el mecanismo lesional es lo más importante para poder llegar al diagnóstico. Los traumas, hemos dicho que pueden ser directos o pueden ser penetrantes. El trauma cerrado, el trauma directo o el cerrado. ¿Cuál es la característica de este trauma abdominal directo o cerrado? ¿Cuál es su mecanismo? El mecanismo es compresión, desaceleración o aplastamiento. Estas cosas, cuando jugaban en los autos de carrera, pues ahí se ve desaceleración, todas esas cosas, y su nombre lo dice: compresión, desaceleración,
está yendo a gran velocidad y de repente se para, pero todo lo que le está acompañando o está en eso inmerso, eso sigue, pero él se para. Entonces los puntos de fijación de esa persona son los que van a sufrir. ¿Qué quiere decir eso? Como si yo tuviera un cinturón en la cintura, seguramente voy a tener daño. Si estaba corriendo, estaba volando y me jalan de aquí y me mantienen, todo lo demás va a continuar con la aceleración. El daño va a quedar aquí, son los puntos de división. Y el aplastamiento. Entonces, ¿cuáles son las causas de este trauma directo? Tenemos los accidentes de tránsito, 75%, es lo más frecuente. Tenemos las caídas, las contusiones directas. Todo esto hace las causas del trauma. Los órganos más afectados, tenemos el vaso. El vaso es un órgano pequeño, pero es un macizo. Se va a lesionar del 45 al 55%. El hígado es la siguiente víscera. Tenemos en el hígado 40-55% del vaso y del hígado 35-45%. El vaso es una chingaderita pequeña, no es grande, pero la víscera maciza mayor es el hígado. Pero por suerte es esta la que sufre menos trauma comparado con el vaso que es tan pequeño. Y finalmente el intestino delgado, que es muy bajo el porcentaje. Tal vez en el intestino delgado debemos mencionar el ángulo del pasafito, el ángulo de Trains. Es el sitio más afectado del intestino delgado. Ahora, el diagnóstico. Más difícil si hay o no existen signos externos, solo el antecedente. A veces ni el paciente está consciente, no hay quien preguntar. Nos han traído una ambulancia o una patrulla que no sabe qué es lo que ha pasado, pero el paciente está inconsciente y hay que atender. El trauma penetrante, hemos dicho que es el cerrado, el penetrante. ¿Cuál es el mecanismo? Herida por arma de fuego o arma blanca. Entonces, aquí, ¿qué importa? Arma de fuego, hay cavitación permanente. Entonces, aquí tenemos otro mecanismo y es diferente. Esto puede ser temporal y con alta mortalidad. Vamos a ver que el arma, cuanto más velocidad tenga, más daño tisular va a causar en el cuerpo de la persona. Entonces, desde ver un tatuaje en la piel, bueno, ya podemos inferir que es un arma de fuego, va a producir una quemadura. Ahora, el arma blanca, lesión directa por caer en menor energía. ¿Por qué? Arma blanca, un cuchillo, un arma punzante, eso es a lo que se refiere lesión por arma blanca. Los órganos más afectados con esto es el intestino delgado, el grueso, el hígado, por suerte es el último, el de menor frecuencia, aunque un daño en el hígado es muy complicado de manejo. En el hígado tenemos muchos vasos y una lesión punzante en este sitio es para que el hígado llore. Se secciona, hay venas que al hígado le llegan de abajo hacia arriba y hay otras que de la mitad para arriba suben. Entonces son sistemas diferentes, continúa uno del otro, sí, pero es un poco complejo esto. Las venas, la vena porta va a dar dos ramas, viene del intestino, de los dos, forman la vena porta, derecha e izquierda, ahí se pierde. Empieza las venas suprahepáticas, que son del hueso carítico. Cualquier lesión en esto siempre va a dañar o por lo menos la vía biliar y es más triste. ¿Cuál es la fisiopatología del daño? Esto es lo que más nos interesa. Es comprender los mecanismos y anticiparse a las lesiones para la reanimación del paciente. El no conocer el mecanismo como que nos deja en una oscuridad.
no comprendemos esa parte para anticiparnos qué vísceras pueden estar dañadas. Entonces, para esto, compresión y aplastamiento. Esto es aumento de la presión intraabdominal, que es súbito. Esta presión va a dañar, va a romper las vísceras macizas, el hígado, el vaso, los riñones, y las vísceras huecas van a estallar. Entonces, un golpe, una compresión, es algo que empuja. Puede ser que es un contuso, un instrumento contuso. Un golpe va a hacer que esa persona estalle su víscera hueca. Es lo más frecuente. Ahora, la desaceleración brusca. Aquí va a causar fuerzas de cizallamiento en los puntos de fijación. Se va a desinsertar el ángulo de Trace, vamos a tener el mesenterio, que también sufre un desgarramiento, un arrancamiento de su inserción, y esto daña vasos, y esto hace sangrar, y esto produce muchas cosas, y las lesiones vasculares por el arrancamiento. Simplemente, si el paciente es joven, ¿verdad? Ustedes probablemente la primera hora va a estar asintomático, aunque tenga un volumen que vaya perdiendo considerable. La condición física hace que el cuerpo resista más y eche mano a los mecanismos compensatorios. Entonces, no es igual que un niño o una persona adulta lo que puede soportar un corte. El efecto de onda, ¿no? Arma de fuego. Entonces, las armas de fuego generan cavitación temporal, pero esta es permanente y además, cuanto mayor la energía que tenga esta arma, el proyectil, mayor el daño visual. Entonces, cuando una bala ingresa, no saluda ahí adentro, el trayecto es caprichoso y quema, produce quemadura. Muchas veces quemaduras es cierto, cauterizan vasos de pequeño calibre, pero los de calibre mayor o cuando la presión aumenta ya es imposible que esto pueda tener un control. Mayor velocidad, mayor destrucción. La hemorragia isquémica es otro evento fisiológico que vamos a ver en el trauma abdominal. Entonces, aquí puede ser, va a depender de la cantidad de sangre que se ha perdido. Esto es muy importante, jóvenes, el trauma, porque va a formar una triada que muchos lo dicen, la triada de la muerte o la triada de la recarga. Y en esto es la hipotermia. La hipotermia que este paciente va a presentar es un predictor del pronóstico de esta lesión, la acidosis y, por último, la alteración de la coagulación. Estas tres cosas son letales cuando se presentan y si no se corrige de manera inmediata, el peligro de muerte es inminente. ¿Cuál es la evaluación del trauma abdominal? Hay que hacer de manera sistemática. No es que voy a hacer esto y después no. Ustedes han escuchado, han llevado el manejo del ATLS. Eso se cumple por él, solo que simplemente unos se adelantan y otros se atrasan en determinada patología. Aquí no nos interesa mucho el ABC. El ABC se cumple, pero después de hacer ciertas atenciones o tener una vía más clara, una vía venosa permeable. Después el ATLS. No que el ATLS es primero como alguna cosa que se han dicho. Entonces aquí hay que priorizar. Y eso todo es ¿para qué? Para romper la triada. La pérdida, la hipotermia, la acidosis o la alteración de la coagulación. Cuando hay un sangrado importante, pues, lo primero que va a cambiar va a ser la presión.
indirectamente va a ser la temperatura, va a haber taquicardia, va a haber disminución del flujo renal, va a haber fibruria, y la otra condición, la temperatura va a bajar. Entonces, si a esto le agregas un proceso infeccioso, esto se hace más evidente y el paciente, aunque pareciera que por estas cositas que va a morir, son predictores del pronóstico y del resultado del trauma abdominal. En cualquier centro, en la actualidad, antes era diferente, pero actualmente no es diferente. Entonces, la evaluación del abdomen hay que hacer sistemática y hay que hacer acumulada. Pues cada examen debe ser registrado. ¿Qué encuentran? ¿Qué evidencia física hay? Porque va a ir cambiando. No es de que ha llegado ya, hay que verle, hemos visto la panza, no tiene nada, el abdomen está, pues está inconsciente. Pero va a aparecer signos a la media hora, a la hora, a las 2 horas, y esas cosas tenemos que controlar y registrar. A ver, el examen físico en un paciente con trauma abdominal es sistemático, repetitivo y documentado. Así lo expresan el ATLS y además otros autores que hacen la atención en esto, como por ejemplo el Mátaros, un libro que es de trauma. Ahí solo hay trauma, no hay otra cosa más. Entonces puede tornarse en poco tiempo cambiar, después hacer lo que dice la TLS, ABC, pero siempre precede al examen detallado. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Vamos a ver en un esquema donde lo primero que hay que hacer es vía venosa para reponer, para tomar laboratorios, para todos los que podamos compensar de manera significativa y evitar el deterioro del paciente. Por ahí empieza. Ahora la inspección en esto. Hay que buscar estos ciclos, ciclo del cinturón, ciclo de Cullen. ¿Alguien se acuerda de esto? El de Cullen es muy repetido, es muy frecuente. ¿Se acuerda? A nivel del ombligo, está bien, pero es a nivel del ombligo. A nivel de cinturón es otro. Vamos a ver el ciclo de Gray-Durkheim y las evisceraciones. Además, jóvenes, las asimetrías del abdomen. Por un lado puedo tener un abombamiento y al otro lado no. Puedo tener ascitis o puedo tener un hematoma que me está abombando una parte del abdomen. Ese hematoma está encapsulado, no se ha roto. Bueno, por eso voy a ver una asimetría, un aumento en este lado y en el otro lado de lo normal. A eso es lo que se refiere. ¿Qué es lo que nos muestran estas lesiones sangradas? Desde el reto peritoneo o el páncreas o el riñón. Entonces, en la inspección vamos a ver esto. En la percusión, matidez en los flancos, ¿qué nos dice? Vamos a ver que va a tener líquido de citis, líquido libre o perforación de víscera hueca, que también se confunde. Entonces, puede haber el neumoperitoneo. Hay muchas cosas. Aunque hagamos una ecografía, es difícil decir que sangre esto es líquido. No es posible con eso. Pero en el examen, aquí nosotros podemos hacer la percusión, una zona de matidez. ¿Qué va a ser? Entonces, es una conexión. No es como en el pulmón, pero aquí la zona de matidez hay que hacerlo rápido porque tenemos que tomar conductas o un timpanismo a nivel del abdomen, una perforación de víscera hueca, la evidencia de un neumoperitoneo, aire.
la auscultación. Puede haber un hilio por efecto del trauma. Puede haber una distensión abdominal que a veces se confunde con una colección, con un hemoperitoneo, o simplemente puede haber una resucitación peritoneal. Depende del tiempo de evolución del evento del trauma y también del daño que ha ocasionado. Ahora, la palpación. En la palpación voluntaria o involuntariamente vamos a encontrar reacciones. Involuntaria, abdomen irritable. Entonces, eso te está hablando de una patología mayor dentro del abdomen, o sencillamente datos de un peritonismo, una infección ya establecida. O en su defecto podemos encontrar que podemos ver que este abdomen que está en tabla es un signo muy importante de un abdomen agudo. O podemos ver la palpación para ver la descompresión con lo que nos han enseñado los libros y ustedes han escuchado el ciclo de Bloom, igual a peritonitis, igual a abdomen agudo, igual a cirugía. Y es cirugía que hay que hacer. Cuando es trauma, y eso es presente, es evidente, es mayor la urgencia. Entonces, miren, hay muchas cosas en todo esto. El examen, si es posible, cada 30 minutos o cada hora. Esto se tiene que repetir sí o sí. Aquí tenemos los signos de un abdomen, de un trauma abdominal. El signo del cinturón. Hay equimosis transversa en el abdomen. ¿Qué signo es este? Lesión intestinal o de mesenterio. Aquí probablemente ha habido un arrancamiento del mesenterio y ha sido la causa, una ablución por desaceleración. El ciclo de Kerr. Dolor en el hombro izquierdo, cuando el paciente está recostado y levanta el pie. Eso sinónimo de qué es? Lesión. ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Estas cosas yo sé que es un poquito difícil porque no es tan sencillo. Yo sé que todavía no han tenido muchas votaciones, pero con el paso del tiempo van a ir viendo todo esto y van a acordarse de que no haya sido tomada de pelo tanta cosa que viene a hablar este pinche doctor. Hemoperitoneo por lesión espléndida. Entonces, el signo ¿qué? El ciclo de Kuhl. Entonces, hay equimosis periumbilical. Esto es un signo de una lesión que tal vez este es el más frecuente, hemorragia retroperitoneal. El retroperitoneal, ¿qué vistas tenemos? Riñones. Entonces, el signo de Gray-Kuhl, hemorragia en flancos. Pero cada signo, jóvenes, nos hace sospechar, nos habla de un segmento anatómico específico que tiene lesión. Aquí, por ejemplo, ¿qué nos está diciendo? Hemorragia retroperitoneal, frecuente en pancreatitis o trauma de la arteria principal ahora. Entonces, este signo Gray-Kuhl. Ahora, hay otro, ¿qué es la evisceración? Este término ustedes no lo conocen, han escuchado. No es igual a eventuación. ¿Qué es evisceración? Eventuación es parte de las células. Creo que hemos tocado ese tema, hemos explicado el significado de lo que es evisceración o eventuación. ¿Pero qué será evisceración? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Sabe?
evisceración es la salida del contenido intestinal, secundario a un trauma. No tiene nada que ver con las cirugías. En las cirugías, ya sea electivas o de emergencia, son complicaciones que se confunden con la eventuación. La eventuación es una, ¿cómo les puedo explicar? La eventuación, a través de la incisión quirúrgica que se ha hecho, protruye el contenido intestinal, pero no rebasa la piel, llega, no adhiere. En otras palabras, no rebasa la poneurosis, pero se reduce y sale. Eso es una eventuación. Eso, si no se corrige ahí, ¿eso en qué se va a convertir? En una hernia postincisional por el antecedente de sí. Aquí, evisceración es salida del epiglón o asas del intestino por una herida del trauma. Ahora, puede haber también aquí otras cosas que confunden. Esto es evisceración, exposición de las asas del intestino o el epiglón al ambiente con una herida central. Eso es evisceración. A ver, otro segmento anatómico que hay que revisar, recto y pelvis. El recto es una parte que tal vez está protegida, y dijéramos, no es posible los traumas o los accidentes. Estamos obligados en trauma abdominal a evaluar qué cosa. Cuando el paciente nos llega, no es de que uno aceptó, cada cual 4 o 5 personas están haciendo al mismo tiempo. Uno de ellos está colocando la vía, otro está colocando las ondas, otro está tomando laboratorios, otro está haciendo las órdenes para hacer tomografía, ecografía, está preparando el material para hacer un lavado peritoneal. Pues todos sincrónicos. Las unidades de trauma están equipados para hacer eso. No es de que sea ninguno. Las unidades de terapia tienen gente por cada cubículo y toda la gente está adiestrada para hacer esto que estamos mencionando. ¿Qué es lo importante en esto? El antecedente del trauma, un tacto rectal. Ver el guante. El guante sale limpio o sale rojo para determinar si también ha habido lesión de recto. Entonces, o sencillamente al tacto rectal podemos sentir que la próstata no lo sentimos, no está arriba. Entonces, aquí ha habido otro tipo de lesión. ¿Qué ha pasado? La ruptura de la uretra posterior. Entonces, esto nos obliga a tomar iniciativas y estar planteando los exámenes para tomar otras cosas. El esfínter está cerradito o está laxo. Está cerradito. La parte neurológica está íntegra en este paciente. Porque si eso estuviera dañado, el paciente estuviera completamente en coma, pues eso está relajado. O si yo siento tejido óseo ahí, ha habido una fractura de pelvis, entonces no vale la pena ubicarme mucho. Pero con esto ya hemos elegido. Y si es mujer, el tacto vaginal es muy importante. También nos da detalles para hacer esto. ¿Cómo evaluamos la pelvis? Lateralmente se comprime, pero esto es parte del examen físico y en sentido anteroposterior. ¿En busca de qué? De fracturas. Ahora, si aquí vemos o hay una maniobra, un tacto brusca, esa es la pelvis que está con un hematoma. Y ese hematoma, pues, a veces está cubriendo la lesión del vaso. Y con una maniobra torpe de un lado al otro lado, retiramos eso y integrado con el y el paciente, pues, ahí a veces se puede acabar. O en su defecto puede haber hematoma de escroto, si es varón, o hematoma del labio mayor, si es mujer. ¿Qué quiere decir eso? Hay lesión vascular.
Entonces, esto ya está establecido en el ATLS con los libros de atención de trauma. Manejo, ¿cuál es el manejo inicial del paciente con trauma? Miren, aquí, este no es radiólogo, tampoco es laboratorista. Este es el equipo de un cubículo de trauma. Todas estas personas, hombres y mujeres, tienen todo. Uno está conectando los conectores, otro está preparando las vías. O sea, todo es sincrónico. En menos de 5 minutos el paciente ya se lo tiene por todo lado canalizado. Ahora, ¿cuál es la reanimación? Este es un protocolo de ATLS. Ustedes han llevado mucho esto y van a seguir llevando. El ATLS no es malo, es una cosa de lo más práctico, es una guía que te permite salvar muchas vidas, porque dice qué hacer y por qué. Entonces, lo primero es, hay un ABC del ATLS. En el trauma abdominal, el control de la hemorragia es la prioridad. No había sido la vía respiratoria. Aquí es un poco diferente. Primero es el acceso de los jóvenes y tener una reanimación con volumen. Expansores plasmáticos, cristaloides, sangre. Entonces, para eso nos sirve esto. Después de eso viene la vía aérea, lo que dice el ABC. Aquí recién aseguramos todo esto y continuamos. Después lo que quieras, pero primero es asegurar una vía, un acceso venoso, porque aquí en el trauma ha perdido mucha sangre, o tal vez sigue perdiendo, pero no lo vemos. Todavía no hay signos que sean evidentes de que hay una lesión, porque tal vez desconocemos también el mecanismo. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, cuando estamos viajando en moto, ¿han visto películas? Miren, está yendo a gran velocidad. Algo obstaculiza eso. El que está conduciendo la moto no vuela ya. El de atrás va a salir así. El de atrás va a ir de cabeza ya. Y va a caer prácticamente. ¿Qué puede causar ese movimiento? El otro se ha quedado, porque la moto se ha cerrado y la velocidad de la moto ha disminuido. Entonces ha frenado, ha causado una desaceleración. Pero en el cuerpo de las personas interiormente sufre en los lugares donde tiene elementos de fijación. Esos se desgastan, con otras palabras, se abulsionan, se revientan. Y ahí empieza a sangrar. El paciente está inconsciente, no hay a quien preguntarle. Para eso es para compensar lo primero que es el acceso de voz. Las ciegas tenemos que darle sí. Luego después hay la evaluación rápida para una hemorragia abdominal en cualquier parte del abdomen, la ecografía Hopkins. En el tiempo actual es el mejor método, rápido, seguro, económico y es sencillo de hacer. Con esto ya se tiene una decisión con esto ya podemos plantear una cirugía inmediata. Entonces, los datos del examen físico ya nos van a permitir tomar una fórmula, pero lo ideal es conocer el mecanismo. O puede ser un choque de dos movilidades de cuerpo. Han salido disparados, han salido por el pecho, bueno, hay lesiones. Lesiones que se ven y lesiones que no se ven. Las que no se ven son la causa de muerte en estos pacientes. La hipotensión, esto es lo que debemos cuidar y esto es lo que protegemos con esto. Entonces, esto nos va a permitir, prospero,
esa parte de la triada, evitar a una acidosis o evitar la alteración de la coagulación. A ver, la otra cuestión, ¿qué es el control de daños? En cirugía se habla mucho de eso. Control de daños. No importa, no hagas nada, pero controla los daños. Con esto al paciente le vas a salvar la vida, sí es cierto. Es un procedimiento que no debe hacerse en mucho tiempo. Puede ser menor o máximo en una hora. No es necesario suturar, simplemente controlar los sitios de un desequilibrio del paciente. Esto está al revés. Miren, aquí esto se hace uso desde el año 93. Pero también Mattox ya ha valorado esta cuestión. Mattox es un autor, es un médico que se ha dedicado a la atención del trauma en las grandes ciudades jóvenes. Esto es muy común, esto es rutinario. Entonces, el control del daño es la filosofía quirúrgica del paciente con trauma abdominal. Entonces, aquí lo que se quiere, ¿cuál es lo que interrumpir la triada del daño antes de la reparación definitiva? ¿Por qué? Porque esas cosas es lo que va a desestabilizar en cualquier momento al paciente. Control del daño es control quirúrgico del daño. A eso se refiere, a través de una cirugía. Y esta cirugía no es una cirugía como dicen los libros, es de acuerdo a los hallazgos. Incluye muchas cosas, muchos recursos que el médico, el cirujano tiene y ha tenido experiencia a través del tiempo. La fase 1, vamos a ir al revés. Vamos a ir de cirugía de control de daños. Entonces, el paciente ya ha recibido el currículum de emergencia, todo, hay reposición, hay laboratorio, hay ecografía. Y si quieren también lavado peritoneal. ¿El lavado peritoneal para qué nos sirve? Para documentar sangrado. Pero la desventaja de esto, podemos decir que hay un sangrado en el abdomen, pero no decimos de qué parte de la solo que es sangrado. Con el laboratorio, pues, con la macroscopía, con lo que vemos, hay una evidencia de sangrado. Entonces, ese paciente se hace todo esto, y se quiere la ecografía, la tomografía es muy ligada con contraste. Estos son los dos exámenes más importantes para realizar en un paciente con trauma. Hay otros menores de rutina, la radiografía de tórax, la radiografía de penes. Eso en tórax es muy evidente y de mucha ayuda para plantear el tratamiento. La cirugía de control de daño es control hemorrágico, ligar o puntos transductivos, pero del vaso sangrante. No nos interesa reparar eso. Nos interesa que el paciente ya no pierda sangre. Otra cuestión que podemos echar mano es al empaquetamiento. El empaquetamiento, ¿a qué se refiere? Una o dos compresas, dejar comprimidas en el sitio donde estaba sangrando y listo. Con eso es suficiente para controlar el sangrado. Y si es el único sitio mejor todavía. Con esto también buscar que la contaminación sea menos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer suturas rápidas. Si el intestino está perforado, una sutura así rápida, como abuelo del pájaro, pero que no siga filtrando. Con esto evitamos o disminuimos el riesgo de la infección. Siempre digo, no hay que hacer, hay lesión, perforación, no es necesario. Eso se da en su momento. Pero es importante controlar el sangrado y evitar los focos de contaminación. Una sobreinfección por esto es altamente mortal y es decisiva para el pronóstico del paciente. Ese tiempo no debe ser mayor a 60 minutos. Puede que se aumente un poquito más, pero en lo posible debe ser lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque este paciente tiene que volver a terapia
Después de esto, yo he hecho todo esto, el cierre, voy a buscar una alternativa, puedo dejarlo de la mierda. Y esto lo hace de diferente manera. La bolsa de Bogotá, esta cuestión que se maneja mucho, como si fuera abierta el pecado, ¿no? Que ayuda, sí ayuda. Es un pedazo de plástico, en una bolsa, un reservorio de una sola forma. O sea, la bolsa con el tono. Lo secciono, lo tengo uno, y eso lo explico. Esa es la famosa bolsa de Bogotá. Que ayuda, sí. ¿Para qué? Para separar las asas del ambiente, para evitar lesiones innecesarias y para facilitar un procedimiento de segunda intención, una mirada. A veces estos pacientes tienen que volver a entrar porque hay evidencia de sangrado oral o salida del contenido intestinal. Y sí o sí hay que volver a entrar. Y otra cosa, ¿qué es lo que más importante de esto? Cuando hay trauma, ¿cuál es la respuesta del cuerpo? La inflamación, la respuesta inflamatoria es inmediata. Y la respuesta inflamatoria de qué se acompaña. Y todo esto, este edema de la cirrosis del peritoneo parietal, del peritoneo visceral y de todo lo que es la pared, ¿en qué se traduce? El aumento de la presión intraabdominal. Y eso va a restringir la fisiología de la persona. La ventilación, la circulación, todo. ¿Por qué? Porque dentro del abdomen la presión es alta y puede llevar a sufrimiento. Entonces, con eso es lo que nosotros podemos compensar. Y finalmente, la fase 3, unidad de terapia intensiva, va a continuar con toda la producción de las alteraciones de la formación y también asistencia en la competencia. Ustedes saben que en los grandes centros hay mantenes, hay así como para hacer, proteger las escalas pues, con canetas de aire, de agua. También hay así de aire, pero para calentarse. Y esto se hace uso y está muy bien. Con esto corregimos la acidosis. Porque la acidosis, ¿qué cosa es? Simplemente es una alteración de qué? El pH de la sangre. Entonces, si el pH de la sangre es una cosa que ya te va a decir. Y esto puede deberse a muchas causas, pero normalmente es una de las guiadas que va a desencadenar la muerte del paciente. Estando en terapia, al paciente se lo prepara para una intervención definitiva. Ahí sí recién vamos a hacer separación de todo lo que el intestino está dañado. Lo que hemos pasado juntos para prohibir la filtración, aquí tenemos que reparar todo. Entonces, pero ya con un paciente estable, un paciente que ya prácticamente ha vuelto a la vida, no podemos decir que no, que va a vivir, tampoco sí, pero mayor posibilidades de que ese paciente indicaciones para una intervención quirúrgica capital. Aquí habla en Schwartz, habla en Mendel. Mendel es un libro encargado de operaciones abdominales. En su capítulo de trauma, pues, hace estos puntos que también contribuyen. Hay indicaciones absolutas y relativas para una intervención quirúrgica capital. Entonces, una indicación absoluta para operar de inmediato al paciente es el shock refractario o que no responde. Entonces, eso es el primero. Puede haber una evisceración por el trauma, exposición de gases del intestino. Eso sí o sí hay que lavar y hay que reducir y hay que cerrar. Puede haber un hemoperitoneo masivo. En la ecografía FAST, la ecografía es una ecografía que se hace rápidamente, o cuando hay un lavado peritoneal, o negativo. A veces esto no es el determinante, pero es un conjunto de sumas
de ciertos signos que presenta el paciente y hace que uno tome la decisión de operar al paciente. No importa si el paciente va a morir. Aquí no se trata de que nosotros tengamos que hacer para vivir, se trata que tengamos que hacer lo que necesita el paciente de acuerdo a su lesión, a su daño. La decisión de si va a vivir o no es nuestra, con la obligación de asistirlo, sí. Puede ser una indicación absoluta la presencia de neumoperitoneum. Esto, ¿qué vamos a ver? Una radiografía más bonita y diferencial. La radiografía, pues, tal vez esta radiografía no cuesta mucho, ¿sabes? Para la tomografía hay que esperar, el material tarda más, la radiografía en 2-3 minutos ya tenemos. O una peritonitis establecida. La biocontaminación ya quedó. O evisceración de contenido intestinal. Ha habido un estudio de víscera hueca y está saliendo. Entonces eso es también una indicación, aunque no haya salido, aunque no haya otras cosas. Herida por arma de fuego. Estas tienen también su indicación, porque estas lesiones son un tanto caprichosas en su trayecto. No es así recto. La vara va así, da vueltas y sale por otro lado, sale por otra dirección, o sale por una dirección paralela a lo que entra. Es caprichoso. Por eso obliga a revisar. ¿Cuáles son las indicaciones relativas? El deterioro hemodinámico, a pesar de todo el apoyo que se le da al paciente. Esa es una indicación. Es relativa, definitiva, sí. Un abdomen donde a veces entrena el instinto o el razonamiento o el analizar la evolución. Esto para mí no es cristiano. Porque no tenga una indicación absoluta, pero tiene el antecedente. Y teniendo el antecedente no es pecado equivocarse en menos o que más, ¿cuál sería mejor? Si me equivoco en menos, ¿qué va a pasar con el paciente? Si yo me equivoco en tomar una conducta en más mi error, ¿qué es lo que va a pasar con el paciente? ¿En cuál va a morir? Un paciente con trauma, cerrado o abierto, digamos cerrado, no sabemos. Tenemos la ecografía, tenemos la tomografía, pero son estudios en blanco y negro que debemos analizar los detalles que nos muestran la imagen. Debemos analizar el informe con la impresión para el radiólogo, pero el que va a tomar la decisión de operar no es el cirujano. El radiólogo sabe que se va a imaginar, en el tiempo actual ya no es radiólogo, es imaginólogo. Son estudios de blanco y negro. Él hace el informe y acabó su responsabilidad, ninguno. Pero es el cirujano el que va a tomar una decisión por el antecedente con él. Si yo me equivoco y digo, no es para qué, pobrecito, para qué le vamos a operar, es que le podemos causar un daño, una complicación mayor, no lo operaremos. Entonces, por esa cuestión, yo puedo evitar o tratar de justificar que no puedo parar. Pero la evolución del paciente ahora es fatal. Muerte. ¿Qué se puede hacer a ese paciente para volverlo a traer? Nada. Entonces, ven cómo el equivocarse en menos es trascendental. Si yo me equivoco en más, este paciente está bien, está estable, no tiene nada, es paciente pobre. Además, solo se ha caído de la moto por el puente al río, nada más. El paciente ha sido consciente. Pero por el antecedente de esto, ecografía, tomografía normal, pero la palpación, como que siento algo de resistencia. Y hay dolor. La tomografía no me dice nada. Pero lo único que me llama la atención es la taquicardia. Hay taquicardia. Y una taquicardia de 130, 140. Entonces,
y después un pequeño dolorcito a la palpación. ¿Qué pasa si es que yo le dejo a este paciente? No, pobrecito, ¿para qué? Porque vamos a operar. Vamos a agregar otra cuestión. Este paciente le estaba avisando por la taquicardia de una lesión en el abdomen. Por la taquicardia le estaba diciendo de que este paciente necesita volumen. Por la taquicardia le estaba diciendo que ese accidente que ha tenido ha causado un daño que todavía no es evidente en los sitios, tal vez por la edad, es paciente joven. El organismo compensa rápidamente, temporalmente, todos los signos que puedan ser de alarma de una persona mayor o de un niño. Lo triste de esto, jóvenes, todos van a ser médicos. Un error de esto simplemente ni siquiera se borra, ojalá se borraría, pero se escribe en el papelito que se llama. Un paciente que tiene esto no hay que nunca arrepentirse ni tener miedo de operarlo. Es la mejor evidencia que puede tener un cirujano de que el paciente no tiene nada. Abrir, ver y hacer lo que tiene que hacer. No es pecado equivocarse, es decir, yo me he equivocado y es una vergüenza cuando lo voy a operar. El antecedente es suficiente justificación para someter a un cirujano. Ahora, hay escuelas donde te hablan, le han medido el aceite, cuchillo, perfecto. Hay salida de momento, hay que operar. Dice, claro, hay que operar porque el pulmón está expuesto. Pero otro paciente llega con la misma herida, por el otro lado del abdomen, no hay salida del pulmón, no hay que operar. Esperar y observar. ¿Qué vamos a observar? Pocas horas, esa lesión le dice a la vuelta va a contaminar, va a condicionar una trombosis, una sepsis. Y ya el paciente es más difícil de ver que hacerlo de inmediato. Entonces, estas cosas a veces avergüenzan al cirujano y limitan el qué dirá. Pero el antecedente es la razón y por qué tomar una medida. Y si operas y es un abdomen blanco y no tiene lesión, te lista el paciente. No tiene nada, no hay por qué preocuparse. Simplemente es el cuidado del médico. Entonces, esas cosas jóvenes. A ver, ¿dónde estábamos aquí? Lavado peritoneal. Pero es negativo. El paciente se va a deteriorar. Es lo que les voy diciendo. No siempre en el momento que han llegado todos los signos que indican cirugía de urgencia del momento o que tengan indicación absoluta se van a presentar. Entonces, es la evolución o lesión dogmática que se confirma. La lesión del duodeno o de páncreas es una de las que la lesión del duodeno simplemente se resume en una palabra, que es tratamiento. El duodeno es un segmento retroperitoneal del páncreas. El duodeno sufre la presión de todo el abdomen. Un golpe confuso con una patada en el abdomen y que va a dañar es el duodeno. El que va a reventar es el duodeno. ¿Por qué? Porque esta parte del duodeno es fija. Aunque sea retroperitoneal, esa parte fija. La presión aquí ha aumentado, esto va a desgastar, va a levantar y va a lesionar. O un hematoma retroperitoneal pulsado. Si es pulsado, es pérdida. La otra lateral. Entonces, no hay mucho que perderse en esa cuestión. También, aunque la arteria esté atrás protegido, sufre lesiones, sufre cambios. El mecanismo del trauma es muy importante. Lavado peritoneal, es lo que les digo. Esto se ha hecho desde 1965. El lavado peritoneal, pues, de rutina se hace en muchos años. Pero esta cuestión que en el último tiempo ha sido nacional o relegado por la ecografía fácil.
o sea, la cartografía rápida. La cartografía es un excelente herramienta para hacer el diagnóstico, pero en muchos lugares no hay ecografía. Y el lavado peritoneal pues tiene una especificidad muy alta. ¿Por qué? Más de 100.000 eritrocitos por milímetro igual es grave. O tener más de 500 leucos en el milímetro es igual, lo mismo. Pero ¿cuál es la desventaja de esto? A veces en muchos lugares no hay ecógrafo, no hay cómo hacer, o no hay gente que haga el lavado peritoneal. Pues dependerá del lugar, dependerá del tipo de atención que haga el hospital. Pero los hospitales de atención de trauma, ¿qué quiere decir trauma? Paciente que ha sido atropellado, paciente que ha sido arrollado en la vía pública, paciente que ha sufrido un accidente de tránsito, cualquier tipo de movilidad, o paciente que ha sido agredido por algo de todo o por algo o ha sufrido golpes contusos o una caída. Esos son los pacientes traumatizados. Entonces, la ecografía tiene alta resolución, pero no siempre hay en los centros. Pero si vamos a uno de estos, pues, esto del lavado las enfermeras colaboran en hacer, no es difícil, no es imposible de hacer. Porque una vez se vea, pues es suficiente. ¿Cómo se hace? Tal vez sería mejor traerles un dibujito, pero el dibujito lo van a ver, todos nos gusta ver cine, una película, una serie, pero después ¿qué queda de eso? Les recuerdo que lo has visto, ¿no? Entonces, el lavado peritoneal, ¿cómo se hace? Una incisión umbilical, arriba abajo, hay que disecar el peritoneo. Hay que hacer una pequeña incisión de abertura de un catéter. El catéter no es cosa del otro mundo. Para eso puede servir una sonda nasogástrica que es estéril, un equipo de suero que también es estéril. Simplemente hacerle lo que tengas que hacerle para poder tomar más muestras, y eso se introduce. Para eso es cierto que hay que tener material, equipo, ropa estéril. No es de que así como aquí lo podemos hacer. No. En esos centros tienen ropa estéril, bate estéril, instrumental todo estéril, y es fácil de hacer. Esa incisión no es muy grande. A través de eso pues se introduce este catéter. ¿Cuál es la primera maniobra? Es aspirar con un periodo. Si sale sangre, ¿qué es? Eso, y ese es sangre evidente. Ahora que aspiro y no sale, también puedo hacer otra cosa. Pasar un chorro de sueros de solución salina. Y luego después bajar el mismo frasco del suelo para que pueda caer por gravedad. Y de ahí tomo muestra para cumplir. Si no hay sangre, no va a salir nada, pero si hay sangre, va a salir. Ahora, me pueden decir, esto puedo simplificar o puedo hacer más sencillo, con una punción. Sí se puede, pero la punción tiene más falsos positivos que hecho de esta manera. ¿Por qué? Por la punción que es a ciegas, puedo yo picar un vaso de la pared, puedo picar un vaso de mejillón o puedo picar un vaso de placentero, porque es a ciegas, y aspiro sale sangre. Entonces, lejos de beneficiar, perjudico al paciente, perjudico a la persona, porque estoy dando una disección completamente diferente. Entonces, aquí, ese catéter, mire, la zona nasogástrica no es muy gruesa. El tipo de suelo no es grueso. Aquí no es un catéter especial que se debe conseguir y comprar. Eso, y una jeringa es el instrumental y el equipo de curación o de sutura en su base de necesidad. Con eso es suficiente. Y
para terminar un puntito y se acabó la. Ahora, esto es lo que hemos dicho, función solamente sinónima. Es un radar. Entonces, si queremos tomar muestra nosotros, tenemos, si no hay sangre, o puede ser que la sangre esté más abajo, pero no hemos alcanzado a tomar la presión. La presión en la abdomen es positiva, entonces no es de que se va a chupar el aire como en el tórax, no. En el tórax es negativo, por eso es que cualquier aguja que ingrese chupa aire y produce dinero negativo, es positivo. Pero tenemos que nosotros estudiar cuáles son los criterios de positividad. Más de 100.000 eritrocitos por milímetro. Esto es franco, es sangre. Entonces esto es positivo. O leucocitos, más de 500. Pero a pesar de esto, todavía hay otras personas que todavía desconfían de esto y que buscan hacer oncología. ¿Está bien? Si hay posibilidades de hacerlo, hay que hacerlo. Ninguno es mejor que el otro, todo se complementa aquí, jóvenes. Todo es sumativo, ninguno resta. Entonces, para esto, ¿cuál es la desventaja de esto? Puede que perjudique a la decisión de operar. ¿Sí? ¿Cuáles son las relativas? La alteración de la coagulación, nosotros hemos dicho, aquí en el paciente, aquí en China, la alteración de la coagulación secundaria al trauma. Y el trauma, ¿cuáles son las triadas de que hay que tener en día? Como la cirrosis, las alteraciones de la coagulación. Cualquiera que rompas esto, lo primero que hay que romper es las alteraciones de la coagulación. Con esto al paciente, y responder rápidamente, con esto al paciente como que le estuviéramos devolviendo la mitad de la vida que ya tenía. Después vendrá la cirugía de control de daños. En estos pacientes no siempre se entra a hacer todo lo mismo. Terminas eso, pero antes de que termines el paciente ya está en todo el mundo. Por eso es que se ha implementado el control de daños por eso de la cirugía. ¿Cuáles son las ventajas del lavado peritoneal? Alta sensibilidad, porque es sangre. No se necesita una cosa especial para realizar eso. Entonces es fácil de conseguir. Esto se hace si el paciente está estable o no estable, porque es rápido. Pero ¿qué es lo que también te va a ayudar? No solamente sangre. A hacer un lavado peritoneal y aspiras, va a salir amarillo en vez de rojo. ¿Qué quiero decir eso? Hay perforación de ese borde. ¿Cuáles son las limitaciones del lavado peritoneal? Puedes retrasar una cirugía, sí, con un falso positivo o un informe mal interpretado. No identifica de dónde está saliendo, solo identifica la